Hola Mirna, qué gusto tenerte aquí con nosotros en el podcast de Sé Natura, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí nuevamente con un tema súper interesante. Así es, vamos a hablar del perdón. ¿Cuántas veces ha pasado que una persona puede haber tenido una experiencia, pasan años y todavía sigue con el resentimiento, sigue con cierto coraje? Recuerda aquella vivencia y hasta se le revuelve el estómago o empiezan las emociones. Alguien con buena intención le puede decir, es que tienes que perdonar. Y puede responder esa persona, pero ¿cómo me pides que perdone si me hizo esto, esto y esto? Pensando que el perdón es un bien que le está haciendo a la otra persona. Ujú. Pero en este episodio me gustaría mucho que hablemos del perdón. ¿Qué es perdonar? ¿Qué no es perdonar? ¿Y por qué es importante dar este paso tan importante? Y me gustaría mucho que comencemos primero, Mirna. En términos generales, ¿qué implica perdonar? Bueno, en términos generales y según nosotros los psicólogos y la psicología mencionamos, donde el perdón es un proceso totalmente personal y voluntario, donde cada persona comienza a tratar de trabajar esa parte para que empiece a dejar de cargar el resentimiento, que el resentimiento tiene que ver con el es volver a sentir. Entonces, al momento de que decide perdonar y soltar el resentimiento, en ese punto la persona puede que quiera continuar con el proceso del perdón, que no cualquiera toma la decisión de hacerlo, vaya. ¿Sí? Muy bien, se me hace muy interesante el saber diferenciar entre perdonar y disculpar. Para ti, ¿qué diferencia hay, Mirna? Bueno, el perdón, primero que nada, tiene que ver con la parte de que te generó una herida, ¿sí? De que te lastimó, con una intención de que tú te sintieras mal. Y el disculpar es muchas veces que las personas hacen cosas sin que se den cuenta. Entonces, al momento de que no se dan cuenta de la situación, es el momento en el que si te está generando una incomodidad, te acerques a la persona y puedas empezar a dialogar. Oye, este comentario que hiciste me generó una incomodidad. Me gustaría saber si realmente es lo que piensas de mí o pues simplemente lo dijiste por decirlo, porque desde ese momento, no, no, discúlpame. La verdad, andaba a las carreras, lo hice sin darme cuenta, pero si te lastimó lo que dije o si te incomodó, te ofrezco una disculpa. Y con esa parte a veces la persona se queda tranquila y totalmente pueden seguir el compañerismo, puede seguir la amistad, mientras que el perdón pues tiene que ver con esta parte de, ya lo conozco, ya sé cómo es, sabe, yo en algún momento le compartí un poquito de lo que había pasado en mi vida y lo hizo con una intención. Y en esta parte, o sea, entender que si también la persona lo hizo con una intención, tú decides si quieres continuar teniendo esta relación o seguir conviviendo, o ahí pones el límite donde de alguna manera puedes continuar con la relación, pero pues ya sin tanto vínculo, vaya. Fíjate que hay una frase que leí hace tiempo que dice, se disculpa al ignorante, se Ujú. perdona al malvado. Y para mí es muy importante entenderla porque hay personas que hicieron algo, como bien lo expresas, y sin darse cuenta nosotros ya estamos ofendidos, Sí. pero pensamos que debemos de perdonar cuando la otra persona ni siquiera se enteró de que nos ofendimos. Pero cuando perdonamos o cuando se involucra el perdón es cuando una persona actuó con dolo, Ujú. con malicia, Sí. cuando sabía que lo que iba a hacer nos iba a dañar o perjudicar. ¿Por qué es tan importante, Mirna? Y aquí me gustaría entrar a la parte de saber relativizar, que tengamos muy claro cuál es la diferencia de perdonar y disculpar a la hora de relativizar lo que pasa. Pues al momento de es entender que muchas personas no tienen las herramientas, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú identificas que realmente te lastimó, es entender y no trato de justificar, ¿eh? Porque hay cosas que no se deben de justificar, porque al momento de que se justifica, pues te prestas para que te sigan lastimando. Entonces, el perdonar es, primero que nada, tener esta parte, la empatía de decir, bueno, esa persona yo la conozco y nunca me había hecho sentir así. ¿Qué estará pasando detrás de lo que me dijo?
¿sí? Por eso la importancia de la comunicación asertiva, acercarte. Si hay la confianza, adelante. Y si dices, no, pues la persona ni es mi amigo, ni nada, ni nos topamos, entonces aquí en ese punto, pues tomar las cosas de quien viene. Pero no permitir que esto siga persistiendo. Y en cambio, la disculpa, volvemos a este punto, o sea, son cosas que de alguna manera la persona te lo pudo haber hecho sin querer. Desde ir a hacer el súper y alguien te dio un codazo y te ofrece, ay, discúlpeme, no, no hay problema. En cambio, si llega alguien y te avienta, ahí sí tuvo que ver con, pues, con un dolo, como bien dices. Entonces, es la diferencia. El perdón tiene que ver con la parte de que hicieron algo, dijeron algo para poder lastimarte. Y el hecho de pedirte disculpas es algo que inmediatamente se ve en la persona. No lo hace con intención de lastimarte. Así es. Y mira, me gusta mucho esa frase, se disculpa al ignorante por lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas adultas que sienten resentimiento por cómo los educaron sus padres? Ya Ujú. han pasado tal vez años y sienten todavía cierto coraje. Es que mi papá fue así conmigo, es que mi mamá fue así conmigo. Y cuando hablamos de relativizar, es pensar, mis papás me trataron como lo hicieron porque quisieron lastimarme o porque fueron ignorantes. Tal vez para ellos la forma de educarme fue la que para su punto de vista era la correcta. Ujú. No fue correcto lo que hicieron, pero para ellos fue así. Es decir, lo que hubo detrás de la acción fue la ignorancia. Así ¿Cómo es. nos puede ayudar tenerlo muy claro esto para saber que a veces nosotros mismos estamos agrandando las cosas? Bueno, aquí identificar que de alguna manera tus padres han hecho lo que han podido, dan lo que en algún momento les dieron. O sea, es esa parte donde, pues, a lo mejor no contaba con las herramientas que tú sí cuentas, ¿sí? Y tal cuentas que te hace daño, porque si en algún punto no tuvieras este conocimiento, lo normalizarías. Entonces, al momento de que tú lo haces personal y piensas que tus papás te educaron a tal grado de que quisieron lastimarte, quisieron herirte, humillarte, ofenderte, ridicularizarte, todo este tipo de cosas, entonces estamos hablando de que es algo ya que tomaste personal. Hay una frase que utilizo bastante en el consultorio, que es, nadie es culpable de la infancia que tuvo, pero todos somos responsables de sanarlo. ¿Sí? Porque en donde tú naciste ya había padres, ya había hermanos, abuelos, tíos. Entonces, al momento de que esto sucede, bueno, pues es que a mí nunca me quisieron. Siempre se inclinaron más por mi hermano. Es que nunca me entendieron. Es que no me dieron lo que yo necesitaba. No, pues es que a lo mejor en ese punto no se podía. O también no vamos a romantizarlo, ya había padres que no querían porque piensan que al darles a los hijos es malcriarlos, es mal acostumbrarlos. Entonces, también era muy lamentable ver hacia el hijo que los padres tenían el tiempo, tenían el dinero o muchas veces no lo tenían y ahí lo justificamos, pero del otro lado, ¿cómo le hacemos? Y es esa parte donde no lo hacían como con la intención de herirte, sino que no conocían esta parte que a lo mejor en la actualidad sí conocemos, como la crianza respetuosa, como el tratar de empatizar con los hijos, la negociación, porque obviamente todo es generacional. Y en ese punto, pues todavía estamos a tiempo de poderlo dialogar. Papá, mamá, ¿por qué ustedes cuando yo quería, no sé, hacer tal cosa no lo permitían? No, hijito, porque, ay, no, nos daba mucho miedo que te nos fueras por mal camino. No, hijito, porque pues nosotros veíamos que a tus tíos los maestros les iba muy bien y por eso queríamos que tú fueras maestro, pero es que yo quería ser ingeniero. No, hijito, discúlpanos, o sea, eso creíamos que era lo mejor para ti. Entonces, ya cuando tú creces, eres papá, eres mamá, te das cuenta que viene desde los miedos de los padres, desde las culpas de los padres, o sea, es ahí donde comprendes, pero luego, ¿qué hacemos con estas heridas que traemos? Pues entonces es la frase que menciono, tratar de responsabilizarnos para no continuar repitiendo el patrón ahora con nuestros propios hijos.
Así es. Y ahorita que hablas de frases, me recordé una que dice: "Comprender es aliviar". Por Ujú, ejemplo, si una persona adulta, eh, siente resentimiento por cómo fueron sus padres con él o con ella en la niñez, pensar: "¿No será que mi mamá o mi papá me educó con heridas?". ujú. Y eso, sin darse cuenta, provocó que me lastimara. Así es. Pero también es fijarnos en lo bueno. Tal vez esto y aquello no lo hizo bien, pero ¿qué sí hizo bien mi papá o mi mamá? Porque a veces si nos clavamos mucho con lo malo, pues va a ser un bucle que nunca va a terminar. Pero el problema es que tampoco vamos a salir de ahí, porque cuántas veces hemos escuchado a padres que dicen: "Pues es que yo te educo así porque a mí así me educaron. Ujú, Yo soy así contigo porque así fueron conmigo". Okey, sí, pero a ver, cuando tú eras joven o eras niño, ¿te gustaba ese trato? No, pues no. no, Entonces, ¿por qué lo repites? exacto. Entonces, al no ser consciente es un precio muy alto, Sí. porque empezamos a repetir patrones que en su momento odiamos. Así es. Como ahorita decías, la ignorancia. La ignorancia es ignorar algo que podemos mejorar o que no hacemos nada para mejorarlo. Y muchos prefieren vivir así. Fíjate, Daniel, ahorita con lo que estás mencionando, hay muchos adultos que solamente crecieron física, biológica, emocionalmente, pero se quedaron estancados en la infancia al querer agradar a los padres, ¿sí? Y en la etapa adulta hay repercusiones y estas repercusiones tienen que ver con reaccionar de manera pues muy impulsiva, muy agresiva, porque se quedaron esperando el reconocimiento, la atención, el apoyo, ¿sí? La empatía de sus padres, o sea, el verlos como lo que eran, niños, adolescentes. Son personitas o fuimos personitas que en algún momento requeríamos algo más que se llama paciencia, ¿sí? ¿Y qué es la paciencia? Paz en el corazón, ciencia en la cabeza para poder educar. Entonces, esta etapa de la vida adulta, pues claro que en ocasiones es que escuchamos frases como: "No me nace ir a ver a mis padres, no quiero, que mi familia conviva tanto con mi madre porque, pues, conmigo fue de tal manera". Tengo un resentimiento fuerte con mi padre porque en lugar de darme consejos, lo primero que hacía era levantarme la mano. Entonces, todo esto, claro que en algún punto, cuando ya llegas a tener la capacidad de comprender, hay de dos: o los entiendes, ¿sí? Sin justificarlo, porque claramente está ahí el daño, o empiezas a sanarlo antes de que sea demasiado tarde. Entonces, aquí lo difícil del perdón. Sí, porque muchas veces no te obligues a perdonar, porque también esa parte, pues, te compromete a fingir algo que no hay. Aquí es esta parte de entender desde dónde viene lo que te está generando, o lo que estás entendiendo ya como papá o como mamá. Pero sí, son adultos, en todo caso, que reaccionan de maneras que hasta ellos mismos se sorprenden. ¿Cómo sí me porto así con mi madre y mi padre, pero no con los padres de mis amigos? ¿Cómo es que con mis suegros me llevo muy bien? ¿Cómo es que con mis jefes, que son de la edad de mis padres, me llevo a todo dar y con mis propios padres no? Bueno, es que detrás de ello, ¿cómo te vas a sentir a gusto con alguien que no te dio esa seguridad, esa calidez, esa empatía, ese apapacho que realmente requería ese niño que está gritando por medio de la conducta o de la ausencia al momento de no estar al pendiente de sus papás? Así es. Y me hace mucho pensar en lo siguiente: cuando nosotros tenemos resentimiento, Ujú, nos sentimos ofendidos por algo, el pensar, ¿esta persona fue ignorante? ¿Lo hizo con dolo? Imagínate, Mirna, cuánto peso nos podemos quitar de encima con tan solo reflexionar en si fue intencional o no la ofensa que nos hicieron. claro. Y uno. Y dos, cuando hablamos de perdón, muchas veces podemos pensar, es que ¿cómo voy a perdonar si me hicieron esto o aquello? Ujú. Y esto me da entrada a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, biológicamente hablando, cuando nos negamos a perdonar? Híjole, nuestro cuerpo totalmente empieza a resentir,
todo, todo el resentimiento, ira, enojo, tristeza, frustración, ¿sí? Negación que en algún punto nos han, pues a lo mejor se nos ha ido creciendo conforme no asimilamos o disculpamos o perdonamos. Fíjate, a mí me encanta el ejemplo de las máscaras, que muchas veces vemos a una persona totalmente molesta, o sea, de que la vida lo está tratando mal o porque siempre anda enojado, pero en realidad es una persona que guarda mucho resentimiento, mucho, pues mucha enojo. Entonces, si levantamos esa máscara, que es, pues a lo mejor facciones de malestar, molestos, vemos que debajo de esa máscara hay una tristeza profunda. Levantamos esa máscara de la tristeza y debajo de ello hay un abandono, hay resentimientos y hay muchas cosas que se van dando. Entonces, el cuerpo va generando malestar al grado de que obviamente la sintomatología puede ser pues muy grave, con problemas o enfermedades crónicas, como tal el cáncer, ¿sí? Fibromialgia, la parte de depresión, ansiedad, estrés constante, porque estás rumeando, estás dándole vuelta mucho al pensamiento e imaginas cómo tú podrías reclamarle a la persona, qué podrías tú hacer en contra de la persona, cómo podrías tomar venganza, pero muchas veces todo eso queda en el pensamiento y mientras ese pensamiento persista, claro que tu cuerpo va a estar como un volcán, tratando de querer sacar eso. Entonces, como no lo sacas, porque obviamente o hay el autocontrol, el control de emociones, la educación, la moral, todo eso, pues tu cuerpo lo toma como si fuera algo que fuera a explotar. Entonces, sale la enfermedad de repente y generalmente todo se da en el estómago. Cuando tiene que ver esto, se da en el estómago úlceras, gastritis, colitis, muchas veces personas que no se pueden embarazar, llega a haber dolores de cabeza, llega a haber dolor extremo, que es lo que les decía, la fibromialgia en el cuerpo, ¿sí? Y muchas enfermedades que suelen detonar y todo por no manejar la parte del aprender desde dónde viene, desde qué herida te está abriendo lo que te generaron en algún punto y cómo puede producirse en el malestar corporal. Sí. Lo que se conoce como somatizar, empezamos a Somatizar, a es correcto. somatizar. Y fíjate, hay una frase que por ahí leí hace tiempo que dice: "El rencor es como tomar veneno Ujú, y esperar a que la otra persona le haga daño". exacto. Y es que fíjate, cuando ha pasado tiempo y nosotros traemos coraje y resentimiento, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos acordamos de algo injusto que vivimos y empieza el estómago? O ya Totalmente. empezamos a sentirnos con coraje, o ya nos arruinó la mañana, ni Exacto. disfrutamos el almuerzo, el cafecito que estábamos tomando porque acordamos aquella situación. Y esto nos tiene que hacer pensar en algo. Perdonar no es un bien que le haces a la otra persona, es un regalo que te haces a ti mismo, porque te está quitando un peso muy fuerte que te lastima. Así es. Pero curiosamente se percibe de una manera diferente, como si perdonar es un bien que le haces a la otra persona. Ujú. ¿Por qué está esa distorsión, Mirna? Pues tiene que ver, aquí metemos el concepto del resentimiento, ¿sí? Y es esto de que es que si yo no me muestro enojado, van a pensar que no estuvo a tal gravedad lo que me hicieron. Es que si yo no, no me muestro que me aleje, pues van a seguir haciendo conmigo lo que quieren. Y se olvidan de que existen límites, y se olvida de que existe la comunicación asertiva, y se olvida de que existen muchas cosas, pero es que el resentimiento, cuando no lo aprenden a manejar, claro que va a seguir este malestar. Y efectivamente, creemos que al momento de perdonar al otro, pues qué fácil, ya lo perdoné y luego. No, 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 es que eso es para ti, para que aprendas a vivir y le quites el poder a esa situación y a esa persona que tanto mal te hicieron de poder volver a vivir, ¿sí? Porque a lo mejor algo sucedió en el trabajo. De verdad, hay personas que hasta andan renunciando y les encanta su trabajo, pero andan renunciando porque pues ya.
O sea, ya no puedo estar conviviendo con esa persona. O es él o soy yo. No, no, no. O sea, eso te lo vas a topar en todos lados. ¿A poco con la vecina que discutiste vas a vender tu casa cuando amas la colonia donde vives? ¿A poco vas a renunciar a un trabajo donde amas lo que haces? Y en algún punto esto se va a presentar. Las personas van a hacer cosas y decirte cosas. De ti depende cómo lo tomas. Porque en algún punto a lo mejor tú te sentirás muy dañado por lo que te dice un hijo y no vas a renunciar a la paternidad. Vas a sentirte lastimado por un comentario o una acción que haga tu esposa y no significa que te vas a divorciar, sino aprender a también entender desde dónde viene y qué herida te está abriendo. Ahorita que hablábamos del tema de los padres, por supuesto que muchas veces desde la infancia, no exactamente los padres hacen las heridas, pero traemos herida de humillación, herida de abandono, de injusticia y todas estas heridas que hemos platicado en podcasts pasados, pues claro que nos llegan a afectar y al grado de que cuando te topas a una persona que te hace un comentario o tiene a hacer una acción contigo y te mueve, aquí es invitar a ver qué herida te está reabriendo. ¿Sí? Porque si le estás dando la importancia a lo que te hizo la persona es porque anteriormente ya hay una herida que a lo mejor, pues la teníamos, pues a lo mejor olvidada. Pero si te está moviendo esto es porque ya hubo algo ahí que te está moviendo y estás, como quien dice, salpicándole toda la impureza que no ha sanado a la otra persona. También es introyectar, echarnos un clavado hacia nosotros mismos y ver por qué nos está afectando tanto lo que nos hicieron, nos dijeron o nos hicieron hacer. Entonces, esa parte también es desde el otro lado de la moneda. Y es que si nos ponemos a analizar, hay muchos errores Ujú. en definición sobre el perdón que nos frenan. Sí. Por ejemplo, hay personas que piensan, es que fue grave lo que me hizo, ¿por qué tengo que perdonarlo? A ver, perdonar significa no guardar rencor. Así es. Perdonar significa no odiar. Y con un comentario así la persona está confundiendo perdonar con reconciliarse. Ujú. ¿Cuál es la diferencia, Miriam? El perdonar es hacer un análisis, como quien dice, es el proceso de analizar tu herida, validar las emociones que te hizo sentir, cómo te ha afectado en tu vida, qué pudieras hacer para mejorarlo y tomar la decisión si querer volver a lo mejor a compartir algo con ciertos límites, ¿verdad? Con esa persona. Y el reconciliarse, pues es entender no solamente la otra parte, sino también cómo lo tomaste tú. ¿Sí? Es el aprender a negociar. Okey, tú y yo tuvimos un problema, mira, ¿qué te parece si los temas de la política no los hablamos? No tocamos tema de fútbol, no tocamos tema de religión, y es esta parte del reconciliar, va, eso no se toca, porque sabemos que a lo mejor cada quien tiene sus creencias y es aprender a reconocer y a respetar. Entonces, el reconciliar es el volver a intentar como una segunda oportunidad, pero desde la perspectiva de que ambos están de acuerdo. Lo que hablábamos del perdón, a lo mejor la otra persona ni siquiera se entera de que tú traías acá una revolución en tu cabeza, en tu cuerpo y todo el malestar. Y ahí tú dices, va, decido soltarlo, lo perdono, sí, me lastimó la herida de la injusticia, sí, me hizo sentir humillado, me hizo sentir frustrado, me hizo sentir ignorado, ok, lo entiendo. Pero la herida pero la reconciliación tiene que ver desde la negociación. ¿Qué vamos a hacer? Ya nos reconciliamos. Si hemos escuchado eso varias veces, el reconciliamos es volver a tener ese vínculo, volver a creer, volver a compartir, borrón y cuenta nueva. Y esa parte, claro que también es sanar. Y tiene que ver con la cuestión de herramientas y madurez de cada una de los integrantes que tiene que ver con lo sucedido. Así es. Entonces, una persona puede decidir o una pareja reconciliarse, está bien, pero no está condicionado el perdón. No. ¿Por qué? Porque imagínate que hay una infidelidad Ujú. y la parte ofendida le dice, te perdono, pero me divorcio. Así Te es. perdono porque no te quiero odiar. Así es. Te perdono porque no quiero estar guardando resentimiento contigo porque eso me va a enfermar a mí. Pero ya no deseo continuar contigo. Eran muy buenos amigos, pero hubo una traición. Ujú. Te perdono,
pero ya no quiero que tengamos esta relación o esta amistad. Ujú. Y eso es válido. Totalmente. Pero lamentablemente muchas veces se piensa que perdonar forzosamente conlleva una reconciliación. Y no. Y no es así. Por Ujú. eso es muy importante que nosotros sepamos realmente qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos hacer. Porque tampoco se trata de decir, te perdono, pero en el fondo seguir teniendo ese resentimiento. Sí. Porque ¿cómo nos hacemos daño, Mirna, cuando nos autoengañamos de esa manera? Híjole, pues es forzar o muchas veces hasta fingir de que no pasa nada. Fíjate, por ejemplo, hay parejas que llegan a lastimarse y te perdono, no pasa nada, seguimos como si nada, pero a cada que se puede, se pelean y sacan cosas y más cosas y más cosas que eso en lugar de arreglar y realmente pues hacer sentir que hubo un perdón, pues empieza, como quien dice, a mermar la relación, se empieza a terminar poco a poco. Y ese pilotito que estaba en la relación se empieza a apagar, pero ahora o sea, de lleno, o sea, ya no hay nada que pueda encender otra vez esa llama, porque el perdón no es nada más decirlo, sino sentirlo, sino analizarlo, hacerlo ver y que la otra parte tenga la responsabilidad afectiva de decir si es cierto. Discúlpame, no sabía que eso, pues, llegaba a afectarte de tal manera que tuviste estos sentimientos por mí. Entonces, sí hay mucho. Y aquí esa parte es importante. El hecho de perdonar no significa continuar, significa liberarte a ti mismo, ¿sí? Porque muchas veces a mí me llegó a pasar en algún punto, estuve presente en un divorcio y cuando firmaron, volteó la persona y le dijo: "Te perdono". El otro, sin pedir el perdón, dice: "Pues yo no te pedí perdón". No, es que no es para ti, es para mí. Quiero que sepas que te perdono. Entonces, pues la otra parte, a lo mejor arrogante o no sé, pero ella se fue liberada. Entonces, eso libera y hace que evite que te enfermes, ¿sí? Porque el perdón, pues no se otorga a cualquier persona, ¿verdad? Obviamente. Yo en el consultorio, cuando me empiezan a hablar de relaciones y todo así, que fueron, pues a lo mejor a veces que los lastimaron, llámesele padres, en el trabajo, las parejas, yo la verdad, si ellos no manejan la palabra perdón, yo no se las trato de inculcar, porque es algo que tiene que nacer, es como el ir a terapia, tiene que salir de ti para que pueda haber efecto. Entonces, llegan a veces los pacientes, vengo porque quiero perdonar a mi esposo, a mis padres. Va, trabajamos sobre eso. Y si no, es entenderlo, porque luego, pues muchas veces no se tiene, la persona no tiene ni por qué saber que tú lo perdonaste. Hablábamos, ¿y qué pasaría si a la persona que tienes que perdonar ya está muerta? Sí, aquí qué vamos a hacer es entender desde la historia, entender desde la herida para empezar a liberar lo que tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tus emociones a veces te obstaculizan y no puedes seguir viviendo. Hay un término que me llama mucho la atención, que se conoce como el falso ofendido Ujú. o manipulación darbo. Te pongo un ejemplo para Sí. ilustrarlo mejor. Imagínate que una persona le pide prestado dinero Ujú, a un amigo y le dice, me urge, por favor apóyame, te lo pago sin falta en un ujú, mes. La otra persona accede y le presta el dinero. Pasa un mes. Oye, pues necesito mi dinero. Ay, sí, pero dame más tiempo. Y ese mes se empieza a convertir en 2, en 3, en 4. Después, quien hizo el préstamo se entera de que esa persona anda de viaje. ujú. Em- Suele pasar. Empieza a sentir coraje, decir, Sí, ¿cómo? O sea, no tienes dinero para pagarme, pero sí tienes dinero para irte de viaje. claro. Entonces empieza a sentir coraje, va y encara a esa persona, le reclama, pero en su desesperación algo hace mal. Ujú, Se equivoca en la forma de reclamarle, en la forma de actuar. Después la otra persona, en su manipulación, voltea las cosas. Se siente ofendida. Ahora es la otra persona quien pide perdón. Es que mira cómo me hablaste, es que mira cómo me trataste. Pero ahí que está escondiendo el gran error que cometió en un principio. A veces nos topamos con personas que son manipuladoras, sí, que inician con un problema, que hacen que la otra persona tal vez pierda los estribos y ujú, te volteo todo. sí. Y ahora yo soy la víctima.
obviamente uno puede sentirse muy frustrado, decir, ¿cómo es posible que ahora sea yo el culpable de todo lo que pasó? ¿Qué podemos hacer, Mirna, cuando estamos ante una persona que es manipuladora, que no reconoce sus errores y que trata de, como decimos vulgarmente, voltear la tortilla para maximizar lo que hicimos y esa persona minimizar el daño que ella misma inició? Aquí el punto es, primero que nada, aprender a controlar las emociones. Tú siendo el que te deben, el tú siendo el afectado, no puedes ponerte al nivel de una persona que tú le diste la confianza y te traicionó, ¿sí? Esto es un abuso de confianza que puede llegar a suceder. Y en otra circunstancia también es entender, pues, que muchas personas, no tienen la capacidad, las herramientas o el compromiso que tú tienes. Entonces, al momento de que te quieran manipular, aquí la importancia del saber quién eres, del saber qué quieres, de conocer lo que permites, lo que no permites, lo negociable o no negociable. Porque al momento de que no sabes quién eres, pierdes el poder ante la persona para venir a decirte lo que necesitas o hacerte que saques la peor versión de ti. Entonces, en esta ocasión es importante que te conozcas a tal grado que no te quiten tu poder. Porque si vas a ir a hablar con tu amigo, oye, pues requiero el dinero, mira, tú me dijiste que me lo vas a pagar en tal fecha, pues ya pasaron 2 fechas del mismo número y no ha llegado. No, pues es que he traído gastos y esto y lo otro. No, muy bien. Y platícame cómo te fue en Guadalajara, cómo te fue en Monterrey, cómo te fue, o sea, no, 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 es que fui y te van a empezar a justificar. Entonces es la parte de la firmeza. Entonces, en esto que mencionas, es bien importante que sepas quién eres, cómo vas a controlar tus emociones, con qué objetivo vas, porque si vas con el objetivo de pelear, pues vas a perder, como el claro ejemplo que mencionas. Aquí en esta parte, claro que tus emociones, te sientes molesto, te sientes defraudado, te sientes pues que abusaron de tu confianza, lo entendemos. Pero entonces, en todo caso, pues igual, obviamente que puede ingresar una discusión. Una discusión es el intercambio de ideas, pero sobre todo vamos a llegar a un objetivo, a un resultado. Y de ahí, pues obviamente, si no proceder a otras cosas, ¿sí? Otras cosas donde no te involucre, donde tú seas después el agresor y esta persona se victimice y al final ni te pagó o ni solucionaron nada. Entonces, esa sería la parte de lo que yo te puedo responder. Conocerte a tal grado de que no te quiten el poder de tus emociones, de tus impulsos, de nada, porque al momento de que se lo brindas ya perdiste, ¿sí? Y esa parte se siente ahora la víctima y aquí el objetivo no es que se sientan víctima, sino que tú seas el protagonista del objetivo por lo que tú vas. Así es, se llama inteligencia emocional, Inteligencia emocional, es correcto. el estar, identificar nuestras emociones, las emociones de los demás para poder Ujú, reaccionar de una manera asertiva o acertada. Fíjate que yo he escuchado personas que a veces están dispuestas a prestar dinero y dicen, para mí ya es dinero que no vuelve. así Es es. decir, tienen en su mente que hay una probabilidad de que ya no va a volver ese dinero. Ujú, ¿Y por qué piensan eso? Porque precisamente quieren evitar que pierdan el control, que les amarguen el día o los días futuros y que al final no logren nada. sí, Entonces, nosotros tomamos decisiones y tenemos que hacernos responsables porque algo importante en la vida no siempre es justa. no, Esa persona tiene que pagar el dinero, pero no siempre pagan. ujú, Entonces, ser muy conscientes de ello. claro. Hay otro aspecto, Mirna, que se me hace muy, muy interesante, es pensar que para poder perdonar de forma genuina necesitamos olvidar. Ujú. ¿Realmente se olvida un daño? No. Los daños no se olvidan porque son heridas. Es como la herida en alguna parte de tu piel, ¿sí? O de tu cuerpo, más bien. O sea, cuando pasó algo, se queda la cicatriz sana, ¿sí? Ya no duele, ya no raspa, ya no pica, pero al momento de que volteas a ver, ahí está. Entonces, aquí no se olvida, se supera. En caso de que, por ejemplo, poniendo el ejemplo de una pareja, una infidelidad, no se olvida pero se aprende a vivir,
con ese dolor. ¿Por qué? Porque obviamente la confianza, la honestidad, pues se rompe algo y ya no vuelve a ser lo mismo. Entonces, la persona que dice, perdono, pero no olvido, es una realidad. O sea, ahí ya hay una traición, ahí ya hubo algo, ya no puede estar como tan genuino la situación. Y muchas veces cuando las parejas ponen sus no negociables, lo saben, saben que no toleraría tu pareja. Y al momento de que te perdona, ¿sí? No significa que lo hizo desde que lo va a olvidar. Simplemente, a lo mejor se está dando esa persona la oportunidad, vuelve a confiar. Y muchas veces las personas dicen, bueno, si lo hice una vez y lo perdonó, ¿por qué dos no? Y no nada más estoy hablando de parejas, también de amistades, también de otras cosas, pero hay que ver y valorar desde la necesidad y todo. Entonces, al momento de que pasa eso, pues no es que olviden, es que aprenden a vivir con eso, con el dolor, con la traición. Y aquí en ese punto, al momento de si volviera a pasar, ya no hay culpables, ya hay responsables. Desde el momento en el que esa persona lo hizo y tú lo perdonaste, claro que, pues aquí entramos a discusión de que muy probablemente pueda pasar, no eso, pero sí otras cosas. Y esa parte de dejar muy claro y muy firme lo que no vas a tolerar más, ¿sí? Fíjate que me haces pensar en lo que se conoce como el mito del cierre. Ujú. Hay personas que se sienten ofendidas por algo y dicen que primero me pida perdón, Sí. si no, no lo voy a perdonar. Ok, ¿y si no lo hace? Ujú. O como ahorita mencionaste, ¿y si ya murió? Claro. Es decir, tenemos que esperar a que la otra persona reconozca su error para nosotros estar dispuestos a perdonar. No, no, porque muchas veces primero que me pida perdón y luego ya lo perdono. No, porque ahí estamos entrando a un juego, pues, muy infantil, ¿sí? Es esta parte que ahorita mencionabas, Daniel, o sea, hay personas que perdonan y a veces ni cuenta se dio la otra persona, pero se empiezan a alejar. Sí, o sea, ¿sabes qué? Perdono esta parte, pero no es algo que no es una persona que me sume, no es una persona que me aporte, es una persona que ni siquiera se dio cuenta el daño que me hizo, pero prefiero dejarlo así, ¿sí? Y no tienes que esperar a que te pidan perdón para tú soltar. Si lo quieres dejar así como soltar, es dejarlo ir para que ya no te siga afectando, porque no todas las personas tienen la capacidad, tienen la voluntad, tienen la responsabilidad afectiva, quieren hacerlo, porque no tienen esas herramientas, porque son arrogantes, egocéntricas, narcisistas, y te vas a quedar ahí sentado esperando el perdón cuando de alguna manera lo ideal sería soltarlo, porque al momento de esperar ese perdón, te vas a seguir haciendo daño tú mismo. Fíjate que a veces uno puede convertir el resentimiento en identidad sin Sí. darnos cuenta. Por ejemplo, yo he conocido a personas que ya son mayores, pasaron por un divorcio y en sus pláticas como muy superficialmente dicen, no, ya no me quiero casar, así estoy bien. Ujú, Pero cuando conoces a esa persona te das cuenta que no, que ujú. extraña, que le gustaría estar con alguien, que le gustaría rehacer su vida con otra persona. Pero tal vez el miedo de algún fracaso que hayan tenido en el pasado los frena y prefieren quedarse como las víctimas. Sí. Es que me hicieron sufrir en el matrimonio en el que estuve y por eso ya no doy el siguiente paso. ¿Cómo podemos evitar, Mirna, de que ese resentimiento se convierta en identidad? Okey, aquí en este caso, totalmente, siempre es súper recomendable que cuando algo termine bien, pero sobre todo mal, lo trabajes en terapia. ¿Por qué? Porque si no te vas a perder de grandes oportunidades, vas a cerrarle la puerta a personas que te pueden aportar, personas que quieren compartir la felicidad contigo y tú por miedo a no volver a sufrir, te limitas. Entonces te cierras. Y suelen mencionar, es que yo soy el tío
el tío feliz para siempre, ¿sí? Y es que yo prefiero el tío soltero. Y es que, entonces, no se trata de eso. Se trata de que si tú realmente en el inconsciente, en la parte de tu espacio, cuando estás contigo mismo, no digo en la soledad, porque están solteros, no solos, ¿sí? Y tú dices, estaría padre compartir mi nuevo trabajo con esta persona. Estaría padre este viajecito hacerlo con tal persona. Entonces, por el miedo, porque el miedo y las culpas te limitan y te frenan a continuar con nuevas experiencias. Y te pierdes de grandes retos, de grandes vivencias en tu vida, solo porque una persona, dos personas hicieron esto. Entonces, mejor ve a terapia y checa qué estás eligiendo, qué estás haciendo, por qué estás permitiendo y hasta dónde quieres llegar con eso. ¿Sí? Porque también muchas veces en el consultorio me han dicho, Mirna, es muy triste yo acudir a reuniones del mundial, a reuniones Super Bowl, familiares, de amistades, y yo ser quien no va con pareja. ¿Sí? O sea, yo quiero eso. Y luego, no, es que me acuerdo de lo que ya viví y mejor me quedo así, ¿sí? Y luego volteo y ya se está peleando mi amigo con la esposa y recuerdo por qué quiero seguir así. Entonces es esa parte donde, oye, te invito a que trabajes de verdad. Cuando trabajas lo que quieres, llega, o sea, en el momento de que estás trabajado, de que identificas lo que te hace bien, llega a tu vida personas sanas. Porque cuando no, atraes, pues obviamente relaciones tóxicas, atraes la violencia, atraes la infidelidad. Entonces, por eso es la importancia de saber qué quieres, a dónde vas, cómo, cuándo, con quién, para que puedas identificar lo que en algún punto vas a elegir. Y esa parte es importante porque de alguna manera llegamos a establecernos. Entonces, ¿qué diferencia hay, Mirna, cuando entendemos lo que es perdonar y lo que no es perdonar? En primer lugar, perdonar es no guardar rencor, Ujú, no odiar. ¿Por qué es importante perdonar? Porque es un regalo que te haces a ti mismo. ujú. Evitas somatizar, evitas enfermarte y además algo muy importante también saber relativizar. Así No es. todo lo que hacen las personas es en contra nuestra, o es para ofendernos, o es para dañarnos. Ujú, Ahora, ya para cerrar, Mirna, ujú. imagínate que hay una persona que te dice, no, no, no me hables de esa persona. No Sí. puedo ni verlo, ni Ujú. verla. Me hizo esto y esto y eso. Oye, ¿y hace cuánto? Hace 10 años. Ay, sí. ¿Qué le dirías a esa persona para ayudarla a perdonar y que suelte esa carga que trae? Ujú. Pues yo le diría que totalmente le quite el poder a esa persona de seguir teniendo sus emociones en sus manos, ¿sí? Porque en ese punto, obviamente, se pierde de grandes experiencias ante otras amistades, por ejemplo, si lo queremos ver así, amistades, parejas, relaciones, hermandad, lo que sea. Entonces, en ese momento y en ese punto es importante reconocer que somos seres, nuevamente, de actualización, donde ni esa persona sigue siendo como tú cuando te dañó, ni tú sigues siendo esa misma persona que permitió o que no sanó, ¿sí? Porque hay gente, hasta los artistas, que a veces se contraponen y es que cuando tenían veintitantos y ahorita ya son abuelos y siguen dejándose de hablar. Y en esa parte es importante actualizarnos, realmente hasta echarte un clavado y decir, ¿por qué yo me ofendí por eso? Cuando a estas alturas del partido en mi vida, pues ahora hasta me da risa. Entonces, si te lo llegaras a topar y la persona te saluda, bueno, hola, ¿cómo estás? No, bien. No significa que vas a ser su amigo, pero sí que aprendiste a dejar el resentimiento, que aprendiste a soltar eso que en algún punto tanto te lastimó, porque ya no eres la misma persona. Nos vamos actualizando, vamos teniendo experiencias, vamos teniendo herramientas que nos invitan pues a hacer otro tipo de personas, otro tipo de emociones, otro tipo de decisiones. Entonces yo les sugeriría que si ya hay tantos años, en algún punto, por ejemplo, cuando son hermanos, cuando son padres, pues sí, invitar a que acudan a terapia y ver desde dónde y qué herida fue la que tocó para que puedas en algún momento tener esta plática, negociar y a ver si hay una posible reconciliación
Y de alguna forma, pues entender que si es una amistad, en algún punto, en alguna reunión o en algo de podrían coincidir y a lo mejor sí se pueden saludar, más no a lo mejor pensar, quiero volver a estar con esa persona. Y esa parte es importante que vayas manejándola, Excelente. Pues ¿sí? muchas gracias, Mirna. Gracias a ti, Daniel.